Buenas, buenas noches. Vamos, somos chilenos, nos encontramos en un nuevo programa acá en la Radio Portales 89.5. Les habla Josefa Fernández y hoy día me encuentro junto a Rodrigo Salinas. Hola, Hola, Rodrigo. hola, ¿cómo estamos? Y también junto a Mike. Hoy día vamos a hablar unos temas que han estado en boga esta semana. Y vamos a comenzar también primero con algo que ya hablamos en una sesión anterior, que es sobre la violencia que ha habido en los colegios en Calama y Valdivia, sobre este caso que ya es conocido de este chico de pronto a cumplir 19 años que eh, mató a una inspectora, la atacó con un cuchillo, si no me acuerdo, no me equivoco, si no me equivoco. Y que queremos saber qué está pasando y también eso ligarlo al tema de la agresión a la ministra Elisa Lincolao en la Universidad Austral de Chile. Así que les vengo a preguntar a los chiquillos qué opinan de toda esta situación, cómo encuentran las medidas que se han tomado y también lo que salió a hablar el presidente con respecto a la agresión de la ministra Lincolao. Oye, No sé partimos cuál de con, los dos quiere partimos partir. con todo, partimos muy, muy con todo. Recordad que la semana pasada no tuvimos programa porque hubo fútbol, ¿ya? Así que es como que nos hubiese quedado el tema del tintero hace 2 semanas. Yo lo dije, hace 2 semanas lo dije, de que a mí esto no me parecía un caso aislado, que no me parecía un tema de que justamente ahora se desató la salud mental. Y justo coincide esto del ataque a la ministra. Ayer o antes de ayer se me publicó una carta justamente sobre la violencia escolar. Y justamente yo hacía referencia a de que uno de los elementos más centrales de esta violencia era política. Y en tal forma de que quienes se encargaron de destruir la educación fue justamente el Frente Amplio y el Partido Comunista. Ya estoy hablando desde un tema de Bachelet hacia adelante. Igual hay algunas otras cosas que han suscitado, pero el tema central es uno. Creo que la violencia política es la responsable del aumento de la violencia en los colegios. Ahí nadie me va a sacar de esa posición, porque es claro, la escalada fue muy abrupta de un gobierno a otro. Mira, yo, la verdad es que yo le echo más la culpa al deterioro institucional sostenido que ha tenido la educación, la falta de incentivo al mérito, ¿ya? Yo creo que una de las peores cosas que pudo haber pasado es esta situación de la tómbola, porque creo que cuando tú no tienes un incentivo a mejorar para ir a un mejor colegio, porque en el fondo lo nivelas hacia abajo, esta idea de bajar de los patines a otros. La verdad es que lo que haces es generar estos focos de violencia, ya que se propagan realmente como un virus. O sea, he visto que esta semana han habido anuncios de tiroteo y la verdad es que lo están usando para capear clases los cabros. Este tipo, afortunadamente, ya es adulto, 19 años, amenazado con que va a repetir. La verdad es que es una persona que no tiene absolutamente ninguna intención de salir del colegio. De hecho, ya los requisitos para salir del liceo son bastante bajos. No están pidiendo nota, no están pidiendo asistencia, no están pidiendo absolutamente nada. O sea, prácticamente es ir, sentarte y salir. Si eso genera un estrés, ya es porque institucionalmente se les enseñó que pueden hacer lo que quieren, tienen ninguna obligación, pero sí todos los derechos del mundo. Y eso es lo que a mí me parece preocupante, porque en realidad, si el ser humano funciona con incentivos, no es posible de que tengamos personas que creen que en la vida nada cuesta, porque cuando tú te vuelves adulto, chocas con una pared que se llama realidad, que te dice que todo cuesta, y no cuesta porque la vida sea mala, sino que porque la escasez es la condición natural del ser humano. Por lo tanto, la creación de aquello que sacía esa escasez requiere esfuerzo. De la misma forma que hacer fuego requiere combustible, conseguir cosas en la vida requiere esfuerzo. Sí, pero ahí yo te tengo que hacer como ese traspié de, en un solo mes hemos tenido más de 13 casos graves de violencia escolar, ya incluyendo el de la ministra y el del joven que apuñaló a la inspectora. Si tú me dices que al menos una docena de hechos de violencia a escala documentadas en Chile es una
es algo normal que ha pasado antes. Yo te difiero, esto es primera vez que se ve de tal magnitud, ¿cachai? Ese es el tema. Yo creo que el problema está mucho más allá y es justamente porque el cambio político, el cambio de color político, incentivó de que no había repercusiones. Mira, Y yo, por lo que he visto también, pasó ayer, si no me equivoco, el Adolfo Ibáñez también habían escrito en varios lados que iban a haber tiroteos, que han avisado en varias universidades que ya el problema es que pierde completamente la credibilidad. Como que ya no se está haciendo nada al respecto porque ya saben como que lo están haciendo, como tú mismo dijiste, para capear clase. Entonces ahí es donde se ve el tema, ¿qué pasa cuando el día de que sea real? Es como el juego del lobo. Entonces como, ¿cómo poder, no sé cómo decirlo, reaccionar ante esos hechos o qué se puede hacer, qué sanciones aplicarían ustedes o dentro de las cosas como, cómo ven esta situación más allá de eso? Porque, por ejemplo, también pasó que el chico que agredió a docentes funcionarios en Calama, según un reportaje que hicieron en Televisión Nacional, en TVN, había simbología nazi y también estaba siendo muy ideologizado. que bueno, es justamente lo que yo estoy planteando. Yo no creo que sea tanto el tema de la simbología como tal. Yo creo que es el hecho de que el tener un enemigo, porque la izquierda funciona de una forma muy especial, que es siempre con un enemigo, ¿ya? Siempre hay que anteponer un enemigo porque es el objetivo que tiene la ideología. Es cierto, muchos lo van a ocupar para cambiar clase, ¿ya? Y eso también es una muestra de que en el Duoc, también de aquí de Valparaíso, hubo un aviso de bomba, ¿ya? El aviso de bomba fue un aviso falso, pero claro, obliga a la evacuación, obliga a que se movilice carabineros, fuerzas especiales. Entonces, si tú me dices, oye, ¿cuál va a ser la, la repercusión de eso? Pucha, que va a tener más carabineros fiscalizando jóvenes, vas a empezar a tener más rencillas con la autoridad. Yo creo que o se ataja de ahora en adelante, se ataja muy duramente, o esto va a seguir. Y aquí es lo que al gobierno le falta mano dura. ¿Ya? Yo soy claro no se trata de que sea atacar al gobierno porque no está haciendo las cosas, sino que falta la seriedad que debería tomarse para estas situaciones. Y el mismo caso de la ministra es el caso es ejemplificador de que no se están haciendo las cosas. Ha pasado más de una semana y aún no he visto las acciones concretas del gobierno como para que diga, oye, esto no se va a volver a repetir ni aquí, ni en un futuro, ni con otro gobierno, ni nada. Le están sacando muy barata. Con respecto a lo de la ministra, ¿qué creen ustedes? Porque claro, cuando sucedió esto, el mismo día el presidente salió a hablar con varias ministras de distintas áreas, diciendo lo valiosa que son como las mujeres en el trabajo y todas estas cosas. Pero claro, tú mismo dices, no se ha hecho más allá de eso, pero también he visto videos en redes sociales que, por ejemplo, que decían, se va a hacer marcha feminista porque agredieron a la ministra. Después dicen como, así como en talla, no, no va a haber marcha feminista porque resulta que la ministra es de derecha. Entonces, también ver por el lado político de que todas estas agresiones, quizás si ustedes creen que puede ser como, no sé si tan allá como el tema como del pelado Bade, de Rojas Bade, ¿Sí? pero sí como un tema quizás de ideológico que están buscando a quién culpar o meter bulla porque sí, quizás, que es una de las conspiraciones que se ha visto como en redes sociales. Mira, te voy a ser bien sincero, ¿ya? Y esto lo voy a decir desde el área psicológica, desde la psicología como tal. ¿Tú sabes cuál es la relación que tiene, por ejemplo, la planificación de una masacre, como ha sido en el caso de Estados Unidos, y que jóvenes universitarios puedan linchar libremente a una ministra?
¿Se te hace como que hubiese una conexión entre ambas cosas? Es que en realidad pareciera que no, ¿cachai? Pareciera que no hubiese una relación, sin embargo, vuelve a haber algo que los conecta. Y esta construcción simbólica, estos discursos que se repiten contra lo que no estoy de acuerdo, ¿ya? Yo creo que el nivel de tolerancia de los jóvenes en Chile es bajísimo. Es muy, es muy notorio que cuando un joven que se aísla, que un joven que empieza a escuchar lo que le hace sentir bien, forma de querer desahogarse, querer, oye, que me identifiquen, ¿ya? Que me digan, oye, hay una cultura que me está avalando. Puede ser el caso de justamente este chico de Calama, que ya no es tan chico, Mike lo decía. Cuando tú tienes esa postura, pasa algo que es crucial. El sistema le va a fallar. No importa quién esté al frente, le va a fallar el sistema siempre, porque ya les falló de un comienzo y no los volvió a rescatar. Esto se va a volver a repetir, lo dije, lo vuelvo a decir. En Valparaíso nomás han habido ya más de 100 casos, ¿ya? De llamadas de colegios que tienen problemas con la violencia escolar. Y no sé, Mike, si compartirás mi visión media pesimista, pero es que al final es lo que yo estoy viendo que está pasando. Mira, la verdad es que ahora que conectas los puntos de esta forma, en realidad tienes toda la razón. Todo partió con Rojas Vade, la agresión a la ministra, y no han parado este tipo de agresiones. Y curiosamente, el que se agrede, o en el caso de Rojas Vade, por ejemplo, este tipo se rayó como que la derecha le hizo este daño, la ultraderecha, la mega derecha, la turbo derecha, como quieren llamarle. Claro, ahora hacen los signos a la alegoría fascista, porque obviamente siempre se ha vinculado a Kast con el fascismo. Y la verdad es que esta teoría de los enemigos de clase no es algo nuevo, ¿sí? Sino que es de la época de Lenin, del texto Cómo organizar la emulación, y lo que busca en el fondo es esta revolución permanente después cuando pasa al trotskismo. Entonces, mira, tengo mi sobrino chico que mañana no va a tener clases, imagínate, él es de los Andes y no va a tener clases precisamente por uno de estos avisos. Entonces, va a haber una viralidad de esto, se está reproduciendo en algunos lados ideológicos, pero las redes sociales igual hacen lo suyo. Lo van a poner entre comillas de moda y la resta de atribuciones a los profesores va a ser nada más que empeorar esta situación. Entonces, en el fondo, yo no sé, no soy especialista en psicología juvenil, la verdad es que no le veo una salida muy amigable a esta situación. La verdad es que lo único que se me ocurre es poner mano dura y al final poner mano dura va a incentivar a estos grupos radicalizados y se va a transformar en un círculo vicioso donde va a terminar en represión y más problemas. Y que mira, justo ahí todo lo que estás diciendo, Mike, es la clave. Durante años se relativizó que la violencia como protesta era válida. Eso generó que este umbral cultural se volviera peligroso. Al final se permitió que la violencia fuera la única forma que tuviera el joven de expresarse. Ahí vuelve el punto. En Chile va a haber un protocolo que diga, oye, esta detección de conducta de riesgo es esencial en los establecimientos educacionales. Hasta ahora no hay, no hay nada sistemático como para que te digan, oye, esto no se va a volver a repetir porque ya vamos a implementar esto, ¿ya? Y eso también es lo que me falta a mí ver del gobierno, que digan, oye, esto es serio, vamos a tomarlo con la misma seriedad, pero ya que hayan dejado una semana, 2 semanas esto flotando en el aire, le está dando paso a de que esto se siga diciendo, a que la izquierda diga, oye, el gobierno quiere usar esto de distractor, quieren criminalizar los movimientos sociales estudiantiles, porque ya lo han hecho, ya lo están diciendo. Ese es un problema. Igual, algo de lo que también se ha hablado harto en las noticias, en los matinales o en los noticieros en general,
es que están pidiendo como que el presidente Kast dé soluciones o quizás acciones concretas que se van a hacer con respecto a todo este tema de violencia, como el tema de seguridad, que aún no se ha hablado mucho sobre esto. Como que mucha palabra, pero poca acción. No sé qué opinan al respecto de eso, como cómo lo está haciendo el gobierno, cómo está reaccionando y cómo les gustaría quizás que reaccione. Mira, yo en particular creo que el gobierno tiene serios problemas de forma, ¿ya? Creo que están chocando contra un muro que se llama aparato burocrático estatal, donde ellos asumieron que el gobierno iba a funcionar como una empresa privada, ¿ya? Y eso es propio de una persona que desconoce el funcionamiento interno del aparato burocrático que es el Estado. Eso pasa cuando toda tu vida estuviste en el aparato privado. Entonces, se hizo muchas promesas de campaña y cuando entras al Estado a hacer cualquier tipo de acción, tienes una cantidad normativa, reglamentaria que te imposibilita muchas cosas. De hecho, el presidente Piñera, eh, dentro de la modernización del Estado, encontró que habían ciertas trabas que imposibilitaban prácticamente modernizar el Estado, y esta traba más grande era el Estatuto Administrativo del Empleo Público. Entonces, cuando tú tienes eso sumado a problemas de forma, porque las formas sí importan, esta llamada paz social de la que siempre habla la izquierda, en el fondo cuando tú tienes problemas de forma, les terminas dando la razón de cierta forma, precisamente porque el 95% de la población no es política. Entonces, creo que es un mes que lleva el gobierno, por lo tanto, decir que lo están haciendo mal me parece absurdo, pero sí creo que están teniendo serios problemas comunicacionales, de que quisieron meter quizás más ruido del que correspondía, y tienen una oposición que va a estar esperando cada caída para amplificarlo. Entonces, por eso digo que son tan importantes las formas. Tú ahí tocaste un tema que justamente a mí me genera ruido, que es en las primeras 2 semanas del gobierno sacó y sacó y sacó eh, cuñas, elementos, sacó dinámicas, sacó un montón de cosas que hicieron que se que la izquierda no pudiera, que la oposición no pudiera hacerle frente, ¿ya? Eso fue lo mejor que ha tenido este gobierno hasta ahora, pero comunicacionalmente es un problema, ¿ya? No puede ser, por ejemplo, de que la vocera de gobierno se quede callada frente a preguntas en el Congreso, ¿ya? Que un periodista le haga una pregunta y ya se quede callada, no puede pasar. Que sea el presidente que tenga que salir a hablar de un tema como lo fue lo de la ministra, es un problema, porque el vocero no es el presidente Kast, el vocero no es él. Entonces, o delimitamos bien cuáles son las funciones de cada persona en el gobierno, o dejamos todo a cargo del presidente, que él se encargue y él sea vocero, él el jefe programático, que él haga las cuñas. Pero a mí en este momento el gobierno sí está haciendo las cosas mal, al menos, al menos de forma, ¿ya? Por muy bien encaminado que pueda ir la idea de que esto se haga, la idea, este registro de vándalos, que esté el tema de mayor seguridad, me está fallando la forma, aunque el fondo esté muy de acuerdo. Bueno, yo aprovechando que tocaron el tema comunicacional, voy a meter un poco la cuchara en eso y en lo que yo sé, y también lo he repetido varias veces, no me gusta en la forma que se está tomando todo este gobierno comunicacionalmente. Creo que los asesores, no sé si los tienen no sé, como una línea editorial así, de esa forma, pero encuentro que no lo están haciendo bien. Creo que no es, a ver, no es lo correcto, no se está llegando de la forma en cómo la gente quiere que lo interprete.
¿sí? No se está entendiendo bien y hay muy poca formalidad. A pesar de que, como ya he dicho anteriormente, el gobierno pretende ser cercano, directo, hay un tema de que es el cómo la gente lo interpreta y Sí. no toda la gente lo va a interpretar de la misma forma. Mira, es que hay que ser sincero, la gente de derecha, quienes somos de derecha, somos muy malos con las palabras, ya, eso es un hecho. Somos muy malos tratando de entender hacer entenderle a otro lo que está pasando, lo que estamos pensando, porque podemos tener las ideas perfectas, podemos tener la idea muy bien armada y aún así no lo sabemos explicar porque nos falta ese camino que tiene la izquierda que ha tenido mucho tiempo para poder prepararlo, que es la oratoria, ¿ya? Ese es el gran problema que tenemos como derecha o la gente de derecha en sí. Mira, yo creo que el problema no es ese. La verdad es que si bien la derecha tuvo un problema de definición ideológica durante mucho tiempo en este país, yo creo que el problema es un poco lo que dice Josefa, es que la línea editorial del miedo, ¿cierto? Porque en el fondo todo se quiere transformar en un discurso de miedo. eh, es efectivo cuando tú estás en campaña. Cuando tú estás gobernando, ¿cierto? Maquiavelo dijo, es mejor ser temido que amado, pero bajo ningún concepto puedes ser odiado. Por lo tanto, el miedo te sirve para llegar al cargo, pero no puedes reprimir para sembrar miedo siendo un gobernante, ¿cierto? Por lo tanto, mantener esa misma línea discursiva que lo llevó a la campaña, yo creo que es un graso error, porque no puedes trabajar todo desde esa óptica, porque en el fondo lo que está consiguiendo el gobierno es ser odiado. O sea, frases súper desafortunadas como, por ejemplo, queremos que la gente use más el transporte público y se suba a las micros, eso no es de una persona de derecha, que tiene una racionalidad de elección, ¿cierto? De alguien que te dice, oye, consíguete dinero con el banco y ven a pagarme el CAE, tampoco comunicacionalmente es bueno. Entonces, hay un montón de situaciones donde aquí lo que falta no es que por ser de derecha no haya una base ideológica. Es sabido que la izquierda tiene centros de pensamiento, pero las personas que interiorizan la forma de comunicar tienen una línea editorial que responde única y exclusivamente al miedo. Y yo creo que ese es el peor error que tiene este gobierno. Si no cambian esa línea editorial, no importa si lo hacen bien, no importa que lo hagan mal, van a terminar siendo odiados por la población y eso significa que comunicacionalmente lo hiciste mal. Y se está notando mucho de que de verdad está dejando mucho que desear, a pesar de que lleva un mes, ¿ya? Hay- eh, Vamos a volver a reiterar que muchas de las críticas, claro, no están al nivel porque lleva un mes, es cierto, pero el hecho de decir, oye, déjenlo gobernar, también es un argumento muy pobre para mí. Es un argumento muy pobre para alguien que dice tener las ideas claras. ¿O no, Mike? Que te Sí, veo mira, ahí. justamente el argumento es pobre. Creo que un mes igual sigue siendo insuficiente, por más pobre que sea el argumento. ¿Por qué? Por tres motivos. El primero es porque todas las políticas económicas repercuten a los 8 meses, como efecto coletazo, ¿cierto? En segundo lugar, porque el presupuesto que maneja el gobierno, el Ejecutivo, viene arrastrado desde el año pasado. Y en tercer lugar, porque el marco normativo que tiene el Estado no te permite, a menos que Kast se pusiera a gobernar por decreto, la verdad es que la movilización es bastante lenta. Por lo tanto, yo creo que en el fondo la primera radiografía podemos darla entre los 6 y los 8 meses de gobierno, que si bien es bastante eh, y el argumento sigue siendo pobre, se nota que la gestión no va a estar a nivel de un Sebastián Piñera, va a estar muy lejos de eso. ¿Qué tanto se puedan acercar? Yo creo que ahí va a estar el desafío, pero la verdad es que están dándose muchas luces de que el gobierno podría administrar, gerenciar el gobierno, pero que lamentablemente la normativa interna del gobierno no te permite gerenciarlo. Tienes que presidirlo. Falta mucho, yo creo que falta mucho. Igual 4 años se pasan súper rápido, excepto en el último gobierno que se me hizo eterno. Pero estos 4 años tienen
todas, las facultades, al menos políticas, para hacer las cosas bien, ¿ya? Eso es un hecho. Tienen todas las facultades para poder hacerlo bien, pero yo creo que aún así falta que aprovechen estos 6 meses para decir, oye, tenemos esto controlado, tenemos esto, lo que podemos hacer, y que en un corto plazo digan, oye, tenemos pruebas de que lo que estamos haciendo va bien. A mí me falta mucho al menos ver eso. Bueno, chicos, los voy a interrumpir un segundo porque nos toca la pausa musical. A la vuelta vamos a seguir, vamos a cerrar este tema y vamos a empezar con otros temas que también son referentes al gobierno. También como la aprobación cayó sobre el José Antonio Caz, el presidente. Y vamos a hablar un poco de esos temas, así que a la vuelta de la pausa musical vamos a continuar conversando. Nos vemos. Chao, chao. Bueno, estamos de vuelta aquí después de la pausa musical en Vamos, Somos Chilenos en Radio Portales 89.5. Y como habíamos quedado anteriormente, para cerrar un poco el tema, lo que habíamos hablado sobre el tema comunicacional del gobierno, yo creo que, como a mí me dijeron una vez, no te leas el manifiesto comunista 2 veces porque te convence, te termina convenciendo. Porque claro, mucha gente, como dicen, la izquierda tiene muy buena oratoria, tiene muy buen poder del convencimiento de cómo endulzar las cosas y el cómo decirlas, cosa que este gobierno probablemente no ha tenido, no ha sabido comunicar bien sus situaciones o a lo que quiere llegar. Así que no sé si alguno quiere agregar alguno o otro tema, o si no, para seguir con el siguiente tema. Mira, solo para finalizar eso, hay una frase que a mí me carga, ¿ya? Porque tiene mucho sentido, pero me carga en la psicología, que es el lenguaje crea realidades, ¿ya? Eso es una falacia a media, pero el lenguaje sí importa, ¿ya? El lenguaje sí importa, por ejemplo, cuando dicen, vamos a rebajarle el impuesto a los ricos, loco, te caíste, perdiste la mitad de las personas que votaron por ti con esa frase, porque al final lo que quieren hacer es una reactivación para las pymes, ¿ya? Cuando a ti te dicen, oye, bajemos el impuesto a las grandes empresas, ya, pero las grandes empresas no pagan el impuesto, lo pagamos nosotros. Eh, Ese es el problema cuando te dicen que la derecha no sabe decir las cosas. Les faltan. Y otra cosa que a mí me carga son los coaching, pero les faltan las clases de coaching a cada uno de los ministros para que salga a decir las cosas como deben ser y no con la idea primordial que tenía en un comienzo. ¿Ya? Sí, debería aprenderle a nuestro ministro mejor valorado de todos, ¿ya? Iván Poduje, que te dice las cosas como son y te las dice bien, te las dice cantadita. Le faltan unas clases de diálogo tanto bueno, a toda la derecha, incluyéndome, sí, no soy la excepción. Pero bueno, O sea, bueno, creo que no hay nada más que agregar. Hay un problema en el canal comunicacional bastante grave. Bueno, terminando con ese tema y siguiendo con lo siguiente, con lo que nos, con lo que nos convoca, también hablando sobre el gobierno, según la última encuesta CADEM, si no me equivoco, la aprobación bajó a un 32%. ¿Creen usted que también tiene que ver con esto el tema comunicacional, lo poco que se ha hecho, quizás las altas expectativas que se tenían con el gobierno, a lo que se ha realizado igual ya, insisto, ya hemos comentado, llevamos un mes. Creo que es poco para poder analizar muchas cosas, sino que hay muchas cosas que se están poniendo en marcha que todavía no se concretan y que necesitan su tiempo para concretarse. No sé qué opinan ustedes, a ver, Mike, Rodrigo, qué piensan. Mira, precisamente el concepto de gobierno de emergencia, esto de meterle al logo del gobierno, estamos trabajando por usted, en el fondo dieron señales que iba a ser un gobierno muy ágil comunicacionalmente y en el fondo hay una frase que dice, por vuestras palabras seréis juzgados. Entonces cuando tú prometes eh, que vas a ser muy, muy, muy ágil, la verdad es que en base a eso te juzgan. No sé si se acuerdan cuando Boric
recibió el cambio de mando, el presidente Piñera le dijo, sácate una foto, después vas a ver cómo te ves al final. Y Boric con su arrogancia correspondiente le dijo, no, tranquilo, no necesito, yo estoy seguro que lo vamos a hacer infinitamente mejor. Y la verdad es que no fue así, no estuvo ni cerca. Entonces, cuando él llegó ofreciendo CAE, ofreciendo convalidación del CAE, educación gratis. ¿Se acuerdan que hablaba hasta de que fuera gratis el transporte, de trabajar poco, ganar mucho y en fin, Narnia? Y todo eso El- fue el- antes de del el plebiscito para cambiar la constitución, ¿te acuerdas? exacto. Que Entonces, prometió la luna. es- en el caso de Boric, tuvo la posibilidad de echarle la culpa al plebiscito, de decir, mire, ¿saben qué? Yo se los quería dar, pero por culpa de estos rechacines, no se va a poder. Y hay gente en la izquierda o gente que es apolítica que cree que porque no se aprobó la constitución de Loncón, Atria y la tía Pikachu es que todas las cosas en el mundo no son gratis. Y eso es lamentable, pero es un hecho. Por lo tanto, en este caso, el gobierno de Kast no tiene la posibilidad de echarle la culpa a un chivo expiatorio. Y es más, normalmente los presidentes usan de chivo expiatorio al ministro vocero de gobierno y no al revés. Entonces, es el presidente el que tiene que cuidar su prestigio y para eso de repente hay que cortarle la cabeza a los ministros. Pero aquí él no puede ir a ponerle el pecho a las balas porque en el fondo la aprobación repercute directamente en él y los primeros 8 meses son los más poderosos de un gobierno y ya cayó en cuánto, en un 46% de aprobación, de 60 a 46. Más o menos. Ya, pero mira, si, si, si un gobierno se mide por la aprobación que tiene, estaríamos muy mal, ¿ya? Recordar que Sebastián Piñera II, a pesar de cómo controló la pandemia, cómo controló un montón de cosas, terminó con un 6%. Un 6%, o sea, Con un 4. Con un 4. pero en CADEM terminó con un 6%. Y ese es un tema que tú dices, ya, pero históricamente siempre han terminado los presidentes con mayor desaprobación que aprobación, ¿ya? A excepción de Elwin. Creo que Elwin es el único que terminó con un 32% y tuvo una máxima de 73 en su mejor pick. Y eso que había empezado con un 60. Incluso Bachelet terminó muy mal aprobada, con muy mala aprobación en su momento, Bachelet 2, con el tema de la reforma. Entonces, ¿realmente te dice algo una aprobación cuando la mayoría de la población, la mayoría, no conoce cómo funciona el aparataje político? Ni siquiera el público, el político. ¿Cachai? Yo creo que la verdad es que si es, mira, si bien en términos reales no pasa nada, simplemente el presidente puede tener 0% de aprobación y no pasa nada, no hay un pronunciamiento, no hay una destitución, no te declara ilegal el Congreso, pero la naturaleza política es que cuando los políticos huelen sangre, atacan. Entonces, ¿qué es lo que empezamos a ver? Cosas como, por ejemplo, que Chile Vamos se empieza a descolgar de las negociaciones. Empezamos a ver de que se empiezan a caer proyectos que inicialmente iban a ser aprobados porque a los políticos les gusta la aprobación, ¿cierto? Les gusta la reelección, les gusta mantener el poder. Por lo tanto, no es que pase algo per se, sino que cuando el resto de los políticos huele sangre y te deja solo, cuando estás solo no puedes gobernar. Y en el fondo lo que te toca es administrar lo que hay. Y si te toca administrar lo que hay, habiendo muy poco, y teniendo un estado desfinanciado y con dichos bastante lamentables, la verdad es que significa que si no cuidan la aprobación, no va a volver a haber un gobierno republicano en la historia de Chile. No sé, mira, ¿te acuerdas cuál fue una de las cartas que decía el socialismo democrático que iba a salir para gobernar Chile en esta elección? Que era su carta ilustre, que era Michelle Bachelet. Y la gente olvida que con el caso Cabal, con el tema de la imagen que había quedado,
fue la única que sacó un 15%. Es la única presidenta que ha tenido la aprobación más baja con el rechazo máximo que ha habido. O sea, y aún así era la carta número uno del socialismo democrático, de una izquierda mucho más dura y que Porque iba. ¿Ah? hay un punto importante, pues, Rodrigo. En ese tiempo no existía Instagram ni TikTok. Y la verdad es que el poder de amplificación de ideas que tienen las redes sociales es que, por ejemplo, hoy día, y salió en las noticias que se robaron dos excavadoras que estaban trabajando en la zanja, ¿cierto? O una, no recuerdo bien. Y eso ha dado vuelta en las redes todo el día y queda en el imaginario colectivo de que acá le roban hasta las excavadoras, ¿cierto? Siendo que no tiene nada que ver con el gobierno, pero es como que casi como que el gobierno a propósito se hubiese dejado robar. Las cuñas quedan dando vueltas. Entonces, este efecto amplificador que tienen las redes sociales, recordemos que cuando Boric llegó a la presidencia y empezaron a brotar todo su chascarrillo o cuñas, como quieras llamarlo, de cuando él era diputado, y en el fondo Boric tuvo un 23% de apoyo y ese terminó transformando en su techo. Entonces, en el caso de los republicanos, había una situación de que se esperó tanto, porque la marca republicana en el fondo lo que representaba era orden, eficiencia, etcétera, 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 que en el fondo con esa es la vara que se van a ser juzgados por la propia votante de Cast, que en el caso de Boric, el votante izquierda dura encuentra que es un traidor tibio y amarillo, pero en el caso del votante de Cast no era un votante ideologizado, es un votante harto, hastiado. Bueno, ahí, bueno, falta tiempo, falta bastante como para que veamos. El tema de la retro creo que salió a desmentirlo el gobierno, creo que fue una misma retro de Bolivia. Eso sí, que eso es lo que no se ha dicho o no está dando vuelta, que al final es de otros países que también han traído su maquinaria. Perú también se puso ya a hacer su parte de la franja. Bueno, algo que yo quiero destacar quizás o retroceder un poco de lo que dijeron es que Piñera, aunque o por más que eh, haya salido del gobierno con poca aprobación, con 4 o 6 puntos que es lo que estábamos hablando, hoy lo que se ve en redes sociales es como que todo el mundo lo aprobara, como que hay mucha gente que lo extraña, que siempre andan diciendo como no lo supimos valorar. Es que el tiempo le dio la O todo razón. eso mismo, que el tiempo le dio la El razón. tiempo le dio la razón y se nota. ¿Cómo ven quizás a futuro, quizás tanto viendo quizás un poco el gobierno de Gabriel Boric, a cómo es el gobierno del presidente Kast? ¿Cómo ven a futuro o cómo creen que pueden ir yendo las cosas con respecto a si esta aprobación va a seguir bajando o puede que aumente? Una cosa, te la digo y te la afirmo ahora, es que si no empieza a meter cuñas importantes, va a pasar desapercibido el gobierno de José Antonio. Si es que no pone las manos duras en las cosas que dijo que iba a hacer, no se van a acordar de este gobierno y el próximo gobierno va a ser de izquierda y va a ser una izquierda igual de dura que Gabriel Boric y vamos a retroceder mucho más. A Gabriel Boric se le va a recordar, claro, por los casos emblemáticos, el caso Monsalve y el funcionario que falleció dentro de la moneda, pero también se le va a recordar como el que implementó las 40 horas, que a per se no es positivo ni negativo, simplemente es, ¿ya? Pero se le va a recordar como que fue un avance social y yo creo que aún tengo gente que es de izquierda diciendo es el mejor gobierno que ha habido, a pesar de todo. Y lo dicen convencidos como si, yo no sé en qué Chile habrán vivido, pero que de verdad juran de estómago de que es el mejor gobierno. Mira,
pasa que la posverdad es más importante que la verdad. Entonces, en el fondo, no sé si te acuerdas que en los últimos meses de gobierno, el gobierno se dedicó a lavar su imagen. Esa cuestión de las 1000 reformas, no, ¿cómo fue? 1000 avances del gobierno Sí. y Camila Vallejos que salía mintiendo, pero de forma descarada. La verdad es que al final las gestiones se traducen en eso, lo que eres capaz de dejar en el imaginario colectivo. Nadie se acuerda de que en vez de arreglar los accesos a Concón, nos prometieron un aeropuerto o una zona que está colapsada. Nadie se acuerda de que iban a construir un tren de Santiago a Viña del Mar, etcétera, etcétera, etcétera. Esas cosas no importan. No importa que cuando Piñera nos dejó, el litro de benzina costaba menos de 1000 pesos, de que el dólar costaba 500 y fracción, por lo tanto el sueldo mínimo era más de $1000, y que hoy día el sueldo mínimo no alcanza a ser $600. Entonces, una cantidad de cosas que la gente olvida con mucha facilidad y en la izquierda eso lo maneja, pero al dedillo. Sí. Y ese es el problema, de que yo creo que la aprobación del gobierno va a seguir en caída libre porque no manejan el discurso. Y lamentablemente en la política no basta con hacer la pega. Tienes que mostrar que la estás haciendo con las palabras correctas. Bueno, con esto cerramos un poco este tema. Vamos a seguir hablando del gobierno, claramente. Vamos a ir a un tema que es la oposición se articula contra fiscalización legítima o obstrucción sistemática. La coordinación de alcaldes y partidos de la oposición frente a la agenda de gobierno, el eje del conflicto, rebaja el impuesto corporativo al 23%. ¿Qué opinamos de toda esta situación que está pasando sobre las medidas del programa económico? Mira, volvemos al tema de que la izquierda maneja muy bien el diálogo, ¿ya? El diálogo con la población lo maneja muy bien. Y ese es el problema que va a tener la derecha siempre, ¿ya? Porque la derecha no es atractiva, ¿ya? La derecha es literalmente trabajo duro, eh, esos beneficios que tú consigues es porque te esforzaste, los beneficios que tú vas a conseguir en tu vida es porque el trabajo duro te lo permitió, mientras que la izquierda te promete un paraíso. Quitémosle a los ricos, total, eh, ellos van a seguir con su empresa y van a seguir ganando. Total, eso lo podemos redistribuir. El tema aquí es, mira, el impuesto corporativo del 27 al 23, mm, el cambio no es mucho, pero va a abrir la ventana para que vengan empresas a poder invertir en Chile, algo que hace mucho tiempo no ha pasado, algo que por fin sería una implementación positiva para el país, permitiría justamente que hubiesen más trabajo, que hubiesen más oportunidades. Yo conozco un montón de personas, incluyéndome, que estamos sin una pega fija, ¿ya? El freelance pareciera que es como lo mejor, cuando en realidad también te preocupa el cómo vas a terminar el mes. Las cuentas siguen, la vida sigue, pero si tú me dices que la izquierda me va a venir a solucionar la vida, no te creo, porque al final todo se proyecta en las personas. Esa es la verdad incómoda que no te van a decir. Mira, eh, para ser bien conciso respecto a lo que nos pregunta, eh, es efectivo que las empresas y las personas y los seres humanos trabajamos por incentivos. Ya este impuesto corporativo, efectivamente, rebajarlo obedece a un incentivo de inversión, ya, pero la permisología también es un punto importante. Si bien en la época del presidente Reagan, ya, se bajaron impuestos que aumentaron la recaudación, y Margaret Thatcher también bajó impuestos y disminuyó la recaudación, los análisis a posteriori de los distintos economistas es que los únicos impuestos que al ser rebajados aumentan los incentivos y aumentan la recaudación de impuestos son los que están relacionados con
el costo directo de la contratación de trabajadores, ¿ya? Porque en el fondo es de los factores más relevantes de la organización. Entonces, los incentivos están puestos en el lugar correcto, pero es posible que no cumplan con lo que se está buscando. Mira, tengo que llevarlo a mi área porque es un poco incómodo el hecho de que existe esta ansiedad económica, ya que la clase media siempre va a tener esta ansiedad económica porque necesita llegar a fin de mes. Es algo natural, es normal, pero ese es el terreno fértil justamente para que haya una manipulación política. Y esa manipulación política es aprovechada solamente por los políticos. En realidad no te están diciendo nada distinto a ti de lo que va a cambiar, pero vas a escuchar un montón de cosas, un pensamiento tribal en la política económica. Yo creo que si tú conversas con alguien en la calle, muy difícilmente vas a saber en dónde y en qué lugar se va cada impuesto, porque Chile está contaminado por una identidad política económica que se hace cada vez más difícil de entender. Sí, mira, es que en realidad hay mucho desconocimiento de lo que son los impuestos en la población en general. Eh, por ejemplo, hay personas que creen que el presidente puede decidir en qué se va a gastar X o tal impuesto. ¿Ya? Eso no se puede. Eh, pero sí es muy fácil articular un discurso de que después de que te subieron la benzina y que en la siguiente semana te la van a subir más, y el ministro sale diciendo estas frases desafortunadas, decir, ¿te dais cuenta cómo le bajan a los ricos y castigan a la clase media? O sea, lo dejáis en bandeja, po. Entonces, ahí el problema. No importa la lógica de la macroeconomía, pero discursivamente es muy fácil dar a entender de que en simple le estáis quitando a los pobres para darle a los ricos. Ya verá, pero déjame plantear una pregunta incómoda, ¿ya? Si yo te digo la oposición, ¿ya? La oposición tiene en realidad una propuesta o solamente está pensando en el veto, en el decir, oye, no te vamos a aprobar esto porque simplemente no. ¿Cuál es la propuesta para la reactivación que necesita Chile? Eh, y va a ser bastante incómodo porque estoy seguro que la izquierda no va a tener la solución, pero al menos la derecha está promocionando algo. Al menos te está ofreciendo una idea, una posibilidad a que esto de verdad funcione. Va a ser bastante más incómodo cuando se den cuenta de que la derecha sí va a tener razón y sí pueda haber un mayor incremento en los trabajos, que sí haya un tema de, oye, sí va a mejorar la economía. ¿Qué va a pasar con la izquierda? Y ahí es cuando yo te digo, van a salir a protestar, van a salir, van a buscar un chivo expiatorio para cualquier cosa y van a estar apoyados por una oposición política fuerte, ¿o no? Miren, yo les tengo una pregunta súper básica, pero ¿en qué bolsillo usan la billetera? ¿En el izquierdo o en el derecho? En el derecho. Bueno, ahí está la respuesta. La derecha es la que tiene la plata. Pero bueno, ya estamos llegando al final del programa, así que no sé si alguno quiere dar un análisis final, unas palabras antes de terminar. Nada, pero comunicacionalmente yo te puedo decir que la plata es para ellos nomás, po. Que en el fondo, cuando dice la derecha tiene la plata, sí, porque se la robaron. O te la puedo dar vuelta de alguna forma. Porque discursivamente, no, en la derecha no hay una frase rimbombante que en el fondo explique la situación porque son problemas muy complejos, po. Sí. Entonces, y eso es lo que hay que buscar la forma de lograr llegar al inconsciente, po. Mira, no va a ser fácil, ¿ya? Partamos por el hecho de que no es fácil, justamente porque la derecha no se preocupó jamás de llegar a la conciencia de las personas. La persona de derecha trabajaba, te traía la plata y listo.
y te hacía las cosas, pero cuando se trata de llegar al decir, oye, esto es lo mejor por o para, le falta mucho. Y es cierto, ya un mes de gobierno y comunicacionalmente ha sido horrible, muy bien encaminado, pero comunicacionalmente horrible. Y ese va a ser el problema si es que no toman conciencia ahora, ¿ya? Va a ser muy difícil que empiecen a decir las cosas que están funcionando a la población que está mirando con recelo cada decisión del gobierno. Ese va a ser el tema fundamental para el gobierno, es el talón de Aquiles de un gobierno de derecha, la comunicación. Así que o empiezan a cambiar el formato y se asesoran mejor por quienes tienen que asesorar a alguien de derecha. Porque si tú me dices, oye, ¿quién lleva a la ministra a conversar con una extrema izquierda en un programa de televisión? Es un tema. Están mal asesorados, están mal encaminados y les falta mucho. Así que o Queda cambia, mucho por recorrer aún. sí, pero falta demasiado y que no sea la piedra, ya, la piedra del camino con que se van a tropezar más de una vez. Así que tienen que hacer el esfuerzo por mejorar ese acercamiento a la población objetivo, que somos todos los chilenos que estamos expectantes para que las cosas funcionen. Insisto, va muy bien encaminado, pero le falta la comunicación. Bueno, chicos, por hoy estamos finalizando. Muchas gracias por escuchar. Nos vemos el próximo miércoles en una nueva edición del programa. Eso, esperemos que les haya gustado. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, para que estén atentos. También pueden ver el programa por YouTube y claramente escucharlo por la radio Portales 89.5 FM. Oye, Chao, chao. Chao, chao, chao. chao, cuídense, y Mike no lo dijo, pero los queremos mucho.